vino y paz. Hay un lugar para mí. Tu mesa cura, tu mesa cura. Aquí hay vino y paz. Hay un lugar para mí. Vamos, dilo con identidad. Tu mesa cura, tu mesa cura. Aquí hay vino y paz. Hay un lugar para mí. Una última vez, dile. Tu mesa cura, tu mesa cura. aquí hay vino y paz. Hay un lugar para mí. Dale un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Puede tomar asiento. Dios le bendiga esta tarde. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos adoraron a Dios? Ahora, ¿cuántos sienten que Dios disfrutó su adoración? Amén. Cuando Él disfruta, nosotros disfrutamos. Amén. Así que hoy hubo una atmósfera hermosa de adoración y sabemos que Él fue saciado por nuestra adoración. Toca el que tiene allá a su lado, dígale, no me vayas a distraer, porque hoy vine a edificarme con la palabra de Dios. Amén. Yo sé que a algunos les gusta a veces platicar o no se habían visto en el día y quieren aprovechar que están ahí cerca, pero no, mejor después, mire, aprovechando que hay frío, visite a esa persona, que le dé una tacita de café y ahí platican. Pero ahorita Dios quiere hablar con usted. Dios quiere hablarle a usted, así que le voy a invitar a que pueda estar en silencio. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos, Señor, estar aquí esta tarde en este lugar, por permitirnos, papá, adorarte, por permitirnos disfrutar de tu presencia, Señor. Hoy queremos que nos hables con una palabra de vida que nos transforme, Señor. Te pido, Padre Celestial, que abras el corazón y la mente de los que estamos aquí para que podamos recibir esta palabra. No solo los que estamos aquí, sino todos aquellos que en un u otro lugar, Señor, están viendo y escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablarles un tema que Dios me lo vino hablando durante toda esta semana y creo que va a ser de mucha bendición y va a romper muchos pensamientos, muchas estructuras mentales, muchas malas enseñanzas que a veces recibimos, y es importante que sepamos la verdad. Aquí dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. ¿Cuántos lo creen? El tema de hoy es: ¿en qué propósito caminas? Diga conmigo, ¿en qué propósito caminas? Pregúntele al de la par, ¿en qué propósito caminas? Amén. Para iniciar quiero definirles el término propósito para que podamos comprender un poco más. Voy a definirles el término propósito, y la palabra propósito proviene del latín propositum, que significa objetivo o finalidad. En otras palabras, algo con propósito es algo que fue hecho y planificado para un objetivo o para una finalidad. Amén. ¿Cuántos están acá? Entonces, un propósito es objetivo y finalidad, o sea, algo con propósito es algo que fue planificado, fue hecho para un objetivo o para una
finalidad. Amén. Diga conmigo, yo soy alguien con propósito. Porque cuando Dios me formó en el vientre de mi madre, me formó con un objetivo y con una finalidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dile de par, yo no soy un accidente de la naturaleza, ¿verdad? Yo fui formado con un objetivo y una finalidad por el Padre. Amén. Aleluya. Quiero que vayamos a la palabra, libro de Hechos, al capítulo 13 del libro de Hechos. Hechos capítulo 13, el versículo 36. Y cuando lo tenga me dice amén. ¿Lo tiene? Hechos 13, 36. Amén. Lo voy a leer en esta versión que tengo yo aquí. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según el propósito de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Otra vez lo repito. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según el propósito de Dios, creo que hay una versión que dice según la voluntad de Dios. Mi versión dice según el propósito de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, o sea, y desapareció. Entonces, escuche, sirvió a su generación, hablando de David, según el propósito de Dios, según la voluntad de Dios. O sea, no solamente lo sirvió según como él quería, sino según el propósito de Dios, según la voluntad de Dios. Entonces, escuche, hoy el tema es ¿en qué propósito caminas? ¿Y por qué el tema es porque hay muchos propósitos? Hay diferentes propósitos. Y tenemos que saber nosotros en qué propósito estamos caminando. Ahora, ¿por qué este tema? ¿Por qué Dios me hablaba de este tema? Porque, ¿sabe? Yo he escuchado tantas veces algunas frases que son realidades de una u otra forma, pero son mal usadas por la iglesia y son mal predicadas muchas veces. Y muchos piensan de esa manera y creo que estamos equivocados en esa forma. Y por eso quiero hablarles de esto y de algunas frases que he escuchado. Y la primera frase, escuche, que yo creo que usted la ha dicho, que yo la he dicho y que la creemos y en cierta medida es verdad. La primera frase es, todo pasa por un propósito. ¿Cuánto han dicho eso alguna vez? Levante la mano sin miedo al éxito. Todo pasa por un propósito. ¿O cuántos han escuchado esa frase alguna vez? Levante la mano. Todo pasa por un propósito. Digamos que a usted le pasó una barbaridad y entonces viene alguien de consolación y le dice, todo pasa por un propósito. Y esa palabra le cae a usted como un bálsamo a su corazón. Y si había fallado, usted ya se siente menos pecador. Si está en problemas, se siente más confortado. Porque todo pasa por un propósito. Es una frase muy usada en la iglesia y aún fuera de la iglesia. Muchos inconversos, muchos cristianos, muchas personas de uno y otro lugar usan esa frase. Todo pasa por un propósito. Amén. Y en realidad es así, porque todo pasa por un propósito. La cuestión es que esto no significa que todo pasa por el propósito de Dios. Que todo pasa por un propósito no significa que sea propósito de Dios ciertas cosas en nuestras vidas. ¿Cuántos están acá? O sea, que todo pase, escuche esto, por un propósito no significa que eso que pasó fue propósito de Dios para mi vida. Pero sí todo pasa por un propósito. Lo que pasa es que hay diferentes propósitos, no solo el de Dios. Amén. Entonces, no todo propósito, diga conmigo esto, no todo propósito es de Dios. Amén. Volvamos al concepto de propósito para que podamos entender. Propósito, alguien con propósito es algo que fue hecho, formado para una finalidad o para un objetivo. Amén. Entonces hay muchas cosas
que vienen a nuestras vidas que no es Dios que las puso ahí. Y al no ser Dios que las puso ahí, no es propósito de Dios para mí. ¿Estamos acá? Porque propósito es objetivo y finalidad. Hermano, el objetivo del diablo es matar, hurtar y destruir. Hay cosas que vienen a nuestras vidas y el enemigo las pone para matar, hurtar y destruir. Si yo las tomo, entonces yo estoy viviendo bajo el propósito del diablo y no bajo el propósito de Dios. ¿Estamos acá? Entonces todo pasa por un propósito. Dile la verdad, es verdad, dile, todo pasa por un propósito. Pero no significa que eso que te pasó o que hayas pasado sea a propósito de Dios. Puede ser que sí, pero puede ser que no también. Amén. Entonces, si todo pasa por un propósito, ¿en qué propósito están pasando muchas situaciones en nuestras vidas? Problemas que vivimos, errores que cometemos, luchas que tenemos, emociones, deseos, decisiones, pensamientos. Tenemos que analizar en qué propósito estamos caminando, porque no podemos nosotros cerrarnos y decir todo pasa por un propósito y pensar que vamos a hacer y deshacer, y como todo pasa por un propósito, estamos como pensando que es el propósito de Dios, que yo haga y deshaga y haga y deshaga. Y no, tenemos que aprender en qué propósito yo estoy caminando. Amén. Entonces, en tu mente, ¿en qué propósito estás pensando? En tu corazón, ¿en qué propósito estás sintiendo? En tu accionar, ¿en qué propósito estás actuando? En tus decisiones, ¿en qué propósito estás decidiendo? O sea, tenemos que saber nosotros todo eso. Y hoy creo que va a ayudarnos esta palabra para eso. Amén. Hoy no es una palabra así como para empoderarte, pero sí para direccionarte. Amén. Entonces, todo pasa por un propósito, lo hemos escuchado todos. Y es una verdad, pero no significa que sea a propósito de Dios. Amén. Amén. 2. Otra frase que yo he escuchado mucho dentro del cuerpo de Cristo. Dios sabe por qué pasan las cosas. ¿Cuánto he escuchado eso? ¿Usted lo ha dicho? Yo lo he dicho, todos lo decimos. Dios sabe por qué pasan las cosas. Ahora le voy a decir esta verdad. Que Dios sepa por qué pasan las cosas no significa que esas cosas eran su propósito. Claro que es una verdad porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Así que sí sabe por qué pasan las cosas. Pero hay cosas que nos pasan a nosotros que no eran su propósito. Y Él sabe por qué nos pasó. Por muchas veces ser apresurados, por ser muchas veces desesperados, por ser muchas veces dejados, por ser muchas veces llevados por la corriente de este mundo. Y entonces nos pasan. Y Él supo por qué nos pasó. Pero que Él sepa por qué pasan las cosas no significa que esas cosas eran su propósito. ¿Estamos acá? Entonces es una realidad, o sea, no estamos mintiendo al decir Dios sabe por qué pasan las cosas, no estamos mintiendo. El problema es que estamos usando una verdad y la estamos mal usando, estamos mal usando una verdad. Dios sabe por qué pasan las cosas, claro que sí. Amén. Imagínese que usted viene y toma una mala decisión, o sea, viene y se mete a un negocio o toma un préstamo y no le pidió dirección a Dios o hizo una compra o quiere hacer algo y no le consultó al Señor y viene y lo hace, ¿verdad? Y le va mal, muy mal. Entonces viene el pastor y le viene a consolar. Hermana, Dios sabe por qué pasan las cosas. Pero es que el pastor por dentro le está diciendo, él sabe que fue por desobediente, él sabe porque no le escuchó, él sabe porque fue que le pasó por no esperar en él, por no esperar su voz, su indicación. Claro que sabe. No significa que tú hayas comprado haya sido su propósito. Que él puede obrar a bien todo, sí, pero no era su propósito.
Amén. Quiero ir poco a poco, ¿verdad? Explicando estas frases. Entonces Dios sabe por qué pasa. Dile al de la par eso. Dios sabe por qué pasan las cosas. ¿Sí? Dios sabe, hermano, por qué pasan las cosas. Pero eso no es una realidad. Es una realidad que tiene que aprenderse a usar. Ahora, hay otra frase, hermano, y la 3. Todo obra para bien. ¿Es una realidad o no? ¿Cuántos lo han dicho? ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a la palabra, Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos a leer. Vamos a leerlo bien porque a veces no leemos bien. Romanos capítulo 8. Vamos, Romanos capítulo 8, versículo 28. Amén. Dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien o les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman, diga conmigo, a los que aman. A los que aman. Ahora, esta es una frase muy usada, todo obra para bien. Y muchos, a veces estamos en problemas, en situaciones, hemos cometido algún error, una falta, y decimos, no, pero todo obra para bien. Y muchas veces usamos esa verdad como para querernos quitar el peso de haber cometido un error, de haber cometido una mala decisión, de haber cometido una falta. Y pensamos que al decir eso, pues Dios lo va a obrar, lo va a enderezar, y claro que lo puede hacer el Señor. Pero dice a los que aman, y amarlo es arrepentirme. Amarlo es buscarlo. Amarlo es ir delante de Él y rendirme. Amarlo es estar delante de su presencia y ponerme a cuentas con Él. Eso es amarlo. Y entonces cuando yo hago eso, todos los enredos que yo hice, Él puede obrarlos a bien. Todo el problema que estoy viviendo, Él lo puede obrar a bien. O sea, que Él obre a bien todas las cosas. Escúchenme acá, por favor. Que Él obre a bien todas las cosas no significa que todas las cosas que yo he hecho eran parte de su propósito en mi vida. Pero Él puede usar algo que yo hice incorrecto, y si yo vengo a Él y me arrepiento, Él puede obrarlo a bien. Él puede obrarlo a bien y de un desastre provocar una gloria, pero es Él. Cuando yo vengo a Él, pero no significa que el desastre que hice era a propósito de Dios. Vamos acá. Porque cuando nosotros encerramos en todo es un propósito, todo lo obra bien y Dios sabe por qué pasan las cosas. Usamos estas fases, estas realidades y las aplicamos mal porque pensamos que eso nos excusa de todo lo malo que nosotros hacemos, de todas las decisiones incorrectas que tomamos, de todas las acciones incorrectas que hacemos. Y no es así. Hay cosas que hacemos que Dios no quería que las hiciéramos. Hay cosas que nosotros decidimos que Dios no quería que le decidiéramos. Hay cosas que están en nuestra mente que Dios no las quiere en nuestra mente y no está en su propósito que las tengamos. Hay lugares a donde estamos yendo que Dios no quiere que estemos yendo. No está en su propósito que vayamos. Y si nos pasa algo malo ahí, nosotros podemos decir, no, pero Dios Dios va a obrar a bien todo. Sí, lo puede hacer si tú lo buscas, pero no significa que eso era su propósito. Amén. Quiero que entendamos esto. Entonces dile al de la par, que Dios obre a bien todo, no significa que todo era su propósito. No, yo creo que Dios por eso dejó que yo fallara, porque Él quería que después yo aprendiera carácter y aprendiera a levantarme como las águilas. Hermano, nunca será un propósito de Dios que tú
infrinja su ley. Nunca será propósito de Dios que tú peques. Que Él puede usar quizá esa falta para hacerte más humilde, para renovarte, para que te levante mejor y obrara bien todo esa caída, para quitar un montón de cosas. Sí, claro que sí, pero nunca va a ser un propósito de Dios que tú hagas algo que a Él le irrita. Amén. Hola. Amén. No, Dios permitió que me metieran en este lío, ahora que me saque, decían muchos. Sí, te puede sacar por su gracia y por su misericordia, pero Él permitió no porque Él es como cómplice de tu delito, que Él no es cómplice de nuestras malas decisiones. Él las permite porque Él nos dio libre albedrío para nosotros escoger qué hacer, qué no hacer, qué decidir, qué no decidir. Él respeta nuestro libre albedrío, nuestro derecho y capacidad de elección. Pero Él no es cómplice de nuestros errores. Él los permitió, entonces Él que me arregle. No. Muchas cosas que no son su propósito. Amén. ¿Sí? Puede ser que tú en el mundo te escogiste una persona que quizás no era la que Dios tenía para ti. Y vienes a Cristo. Y Dios puede usar todo y arreglar todo y ordenar todo y que ese hogar se convierta en un hogar de reino. Pero eso no significa que esa persona era la que estaba en el propósito de Dios. Pero ahora ya estás ahí. Dele con todo. ¡Pa'lante! ¿Verdad? Pero hay cosas que pasan en nuestra vida que no son propósito. Puede ser que te metiste en una deuda porque sacaste algo y no lo consultaste al Señor y estás pagando letras, estás pagando mensual. Y Dios puede ser que después te provea ahí para pagar, pero no significa que Dios quería que te metieras en eso. No significa que Dios quería que te metieras en eso y que no duermes pensando, ¿y cómo le hago? Yo no tengo la cuota, no tengo lo de la cuota. No, pero Dios tiene que proveerme porque Él permitió eso. Sí, pero lo permitió porque te dejó a ti, hombre. Te dejó para que tomes sus decisiones, para que se haga un hombre y una mujer, pero no significa que era su propósito. Amén. O sea, aunque Dios obra bien todo, no todo es su propósito. Aunque Dios lo sabe todo, no todo es su propósito. Aunque todo tiene propósito, no todo es propósito de Dios para mi vida. Amén. ¿Está entendiendo esta palabra? Aleluya. Vamos a la palabra, libro de Mateo, al capítulo 22. Mateo capítulo 22. Al versículo 37 al 40. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Lo tiene? Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Voy a volver a leer, amarás al Señor, diga conmigo, tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Ahora, ¿qué significa amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente? Significa, hermano, cuando le está diciendo con toda tu mente, o sea que yo tengo que pensar en su propósito para mí. Con todo mi corazón significa que en mi corazón tiene que estar lo que es su propósito para mí. ¿Me entienden? O sea, yo tengo que caminar en su propósito si yo digo amarlo a Él. No dice amarás al Señor con todas tus palabras. Si no te alcanza el lenguaje español, aprende inglés, francés que es más romántico, italiano que es más poético y
y adóralo de esa manera. No dice eso, dice amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, está diciendo, hermano, o sea, que tú tienes que tener en tu mente su propósito, tienes que tener en su corazón su propósito. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que nosotros estamos aquí adorando, pero nuestra mente está lejos del propósito de Dios. Estamos aquí adorando, pero nuestro corazón está lejos del propósito de Dios. Seguimos queriendo hacer sin consultarle a Él. Seguimos sintiendo cosas que no quiere Él que las sintamos. Seguimos pensando en situaciones que Él no quiere que las estemos pensando. O sea, estamos adorando al Dios que es el Dios que nos dio vida, que nos formó para un fin y una finalidad, para un propósito. Estamos adorándolo aquí, pero estamos rehusándonos a seguir ese propósito para el cual fuimos nosotros formados. Amén. Ahora bien, hay tres tipos de propósito. Número uno, propósitos humanos o naturales. Vamos a la palabra libro de Proverbios, al capítulo 16. Proverbios, capítulo 16, al versículo 1 y 3 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Amén. O sea, todos los caminos están en el propósito del hombre, o sea, son rectos, parece bien, ¿verdad? Que pinta bien, parece que sí. Y así muchas veces hacemos nosotros para hacer cosas. Hermanos, Dios tiene que estar en todo en nuestra vida, no solamente aquí en las cuatro paredes, no solamente aquí en la iglesia, en el devocional y en la prédica, no. Dios tiene que estar en nuestras decisiones, tiene que estar en aquello que nosotros invertimos dinero, tiene que estar en aquello en lo que nosotros le damos tiempo, tiene que estar en aquello que nosotros decidimos hacer. O sea, porque muchas veces hay caminos que a nosotros nos parecen que son buenos, pero Dios pesa. Y muchas veces lo hacemos y podemos decir que Dios lo permitió y que Él está obligado a ayudarnos. No, Él lo puede hacer por gracia, pero muchas veces nos metemos a enredos porque hay caminos que nos parecen buenos a nosotros. Propósitos humanos. ¿Qué propósito? ¿Qué es un propósito humano? Yo tengo mis metas. ¿Verdad que tenemos metas? ¿Cuántos tienen metas aquí? Quien no tenga metas aquí está perdido, hermano. Tiene que tener metas en la vida. ¿Sí? ¿Cuántos tienen metas aquí? Algunos tienen la meta de construir su propia casa, algunos otros tienen una meta de comprarse un carro, algunos otros quieren casarse, algunos otros quieren más hijos, algunos otros quieren ir a las naciones, algunos otros quieren poner un negocio, algunos otros, no sé, quieren, qué sé yo, algo quieren, ¿verdad? Yo que nadie tiene como meta la tumba, ¿verdad? Mi meta es morirme este año, no. Mi meta este año que viene es alcanzar más cosas que las que he alcanzado, ¿sí o no? Salir de las deudas, tener estabilidad financiera. ¿Tenemos metas o no? O sea, esos son propósitos, ¿qué? Humanos. ¿Qué son? Ahora le voy a dar una verdad. Hay muchos de esos propósitos humanos que no son de Dios. Hay unos que sí, pero hay otros que no son de Dios. Y los caminos que nos llevan a cumplir esos propósitos humanos tienen que ser los correctos, tienen que ser los de Dios, no los caminos de hombre que son guiados por el ego, por el enredo, por el desorden y por lo corrupto. O sea, el camino, sí, claro que Dios quiere prosperarme, pero el camino a la prosperidad tiene que ser desde el propósito de Dios, o sea, desde la justicia, desde lo recto, desde lo honesto, o sea, de lo divino. No tiene que ser por el camino de la ganancia deshonesta, por el camino de la injusticia, por el camino ¿me entiende? De los malos, de las malas tratos. No tiene que ser por esa línea, porque entonces si yo alcanzo prosperidad por un camino incorrecto, eso no fue el propósito de Dios. ¿Estamos acá? Amén. Amén.
O sea, Dios quiere, solteros que están aquí, solteras que están aquí, Dios quiere que tú tengas un esposo, un hombre de Dios. Los varones quieren que tengas una mujer de Dios, hermano. Pero Dios quiere eso, pero el camino de Dios para eso nunca va a ser que tú te vayas de robadito y rabadita en fornicación con esa persona. Que Dios puede después remediar el asunto si tú vienes a Cristo con tu pareja, y puede después casarte y enredarte, pero no arreglarte, pero nunca fue la voluntad y propósito de Dios que tú te fueras así con tu pareja. Porque tú mereces saltar y a la primera. ¿Ah? Dios ordena las vidas de muchos que quizá de esa forma, sin conocer a Cristo, lo hicieron, ¿verdad? Y al conocer a Cristo, Dios ordenó sus vidas, arregló sus vidas y todo, ¿verdad? Pero, hermano, o sea, Dios quiere que cumplamos nuestras metas. Tú tienes que entender esto. Diga conmigo: Dios quiere que yo cumpla muchas de mis metas. No es pecado. Dios quiere que yo cumpla mis metas financieras. ¿Cómo no va a querer Dios que su hijo esté libre de deudas? Claro que sí. ¿Cómo no va a querer Dios que su hijo tenga para alimentar su familia? Claro que sí. ¿Cómo no va a querer Dios que tengamos un transporte para poder movilizarnos con nuestra familia? Claro que sí. ¿Cómo no va a querer Dios, hermano, que nos vaya bien? Claro que sí, Él quiere. El problema es que nosotros estamos buscando las metas con propósitos incorrectos y estamos buscando caminos que nos llevan a esas metas que no son en los caminos de Dios para alcanzarlas. Acortamos el camino y después obtenemos metas fuera de su propósito, fuera de su voluntad. Amén. Dígale de la par: lo de Dios cuesta más, pero perdura más y agrada en la eternidad. Amén. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que Dios quería prosperarte y tu meta es prosperar, y vienes tú y te metes en un negocio ilícito y por la suerte te va bien, llegas a tener dinero. No significa que ese dinero, esa forma en la que llegaste a esa prosperidad, era el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios no incluye injusticia. El propósito de Dios no incluye ganancias deshonestas. El propósito de Dios no incluye maltrato, no incluye engaño, no incluye mentira. Incluye siempre lo recto, lo justo, lo verdadero, lo honesto. Hola. Amén. Entonces, si tú vas a tener una pareja, hazlo en el propósito de Dios. Dios quiere que tengas una pareja. Dios dice la palabra: no es bueno que el hombre esté solo y la mujer que esté sola, y peor con estos fríos tremendos, hermano, de ahorita. No es bueno, hermano. Le va a dar gripe, asma, neumonía, algo así, si no se arropa. Pero, hermano, de nada sirve que usted, me voy a quitar el frío, y se agarra a cualquiera que esté ahí por el camino y ya. No, hermano, de ahí está que no haya que hacer con él. No, mejor espere en Jehová, espere en Jehová. El propósito de Dios, el propósito de Dios, el propósito de Dios, el propósito de Dios. Amén. Amén. El propósito de Dios siempre perdura, siempre es recto. Entonces, pero hay propósitos humanos. Hay propósitos humanos. Y muchas veces usamos esos propósitos humanos nosotros. Por eso la pregunta, la prédica es una pregunta: ¿en qué propósito estás caminando? ¿En qué propósito caminas? Ahora bien, hay propósito de las tinieblas. Yo quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Juan, al capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 10. Dice, Juan 10, 10. El ladrón, está hablando del enemigo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir.
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, ¿cuál es el propósito de las tinieblas con nosotros? Diga conmigo, matarme, hurtarme y destruirme. Y si lo que yo hice me está matando, eso no lo hizo Dios. Si la decisión que tomé me está destruyendo, eso no era propósito de Dios. Te estoy diciendo, sí, todo es por un propósito, pero muchas veces el propósito que yo tomé para mi vida no es el propósito de Dios, sino mi propio propósito humano o el propósito de las tinieblas. Porque el propósito de Dios es que yo tenga vida y que la tenga en abundancia. Otra vez lo digo, el propósito de Dios es que yo tenga vida y que la tenga en abundancia. Amén. Él quiere matarme, el enemigo quiere matarme, hurtarme y destruirme. Y entonces pone muchas cosas en mi vida con el objetivo principal de matarme. ¿Matarme qué? Matarme mi llamado, matarme mi espíritu, matar mi relación con Dios, matar el fuego que no tiene que apagarse, matar mi intimidad, matar todo lo que he construido en Cristo Jesús. ¿Y cuál es escucha bien, pero qué es lo que yo tengo que hacer con el enemigo? Tengo que detectar qué es lo que me está matando, ¿no? Yo tengo que detectar qué es lo que está matando mi espíritu. No, pero es que todo pasa por un propósito. Dios sabe por qué pasan las cosas, pastor. Nunca va a ser propósito de Dios que tú te desanimes. Que Dios puede obrar a bien para que luego te levante con mayor fuerza. Sí, pero nunca será propósito de Dios que tú dejes de orar. No, Dios permitió que yo me descuidara por este tiempo porque Él quería que después yo retomara mi caminar con mayor fuerza. No. Que Dios te va a levantar para gloria de su nombre con mayor fuerza. Sí, yo lo creo en el nombre de Jesús porque Él levanta para gloria de su nombre. Pero no significa que tú te hayas desanimado. Era su propósito. Amén. No significa eso. El propósito de las tinieblas siempre va a ser matar, hurtar y destruir. ¿Qué quiere hurtar? ¿Qué quiere robarte? La paz. Hermano, a veces tú te metes en enredos, decisiones y ni duermes. No tiene paz la persona porque se la han robado. ¿Y quién es el que hurta? Desde ahí detecte usted. Desde ahí detecte. Desde ahí detecte que las cosas no era propósito de Dios. Y destruir. Ahora mire, primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien. ¿Cuál es el propósito de las tinieblas con usted? ¿Queda viendo de la par? ¿Quiere de la par? Devorarte. Como tú te devoras las porciones con tajada. Devorarte. Como te comen los tacos con papa. Devorarte. Ando alucinando, yo ando un hambre. Pero así quiere devorarte. El enemigo quiere destruirte, quiere devorarte. Él te anda ganas y pone muchas cosas en tu vida para hacerlo. Y muchas veces nosotros, no, pero Dios lo permitió, Dios sabe por qué pasan las cosas. No,
Él te permitió a ti escoger en qué propósito caminar. Una persona que caminó bajo su propósito, que no anduvo en enredo, no pasa por situaciones que nosotros pasamos muchas veces. Dios no tiene que componer a una persona que no se enredó. Y caminó no con Dios y Dios se lo llevó. Hermano, y a nosotros nos tiene que tener entre esto y lo otro para arreglar todas las cosas malas que nosotros decidimos hacer, porque se nos olvida su propósito en nuestra vida. Amén. Ahora bien, vamos al tercero. Propósitos divinos. Propósitos divinos. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Vamos a esa palabra muy conocida. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entonces, escucha, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Yo sé el propósito que tengo para ti, dice el Señor. Él lo sabe. Y a veces Él nos deja escoger. A veces Él nos deja ver cómo atrasamos la promesa. Y el Señor dice, híjole, ya le llegaba. Pero ¿quién lo manda? Ahora que aguante el proceso, porque la consecuencia siempre viene. Aunque Dios nos perdone y vayamos llorando, ay Señor, perdóname que te fallé. Entonces viene el Señor y Él, como es un Dios de amor, nos abraza. Venite, hijo mío, ten el anillo, ten el vestido, ten la ropa. Pero la consecuencia siempre estará ahí. El proceso siempre estará allí, hermano. Amén. Y entonces, muchas veces nosotros atrasamos lo que Dios quiere entregarnos porque nosotros nos salimos de su propósito, porque pensamos nosotros que podemos ayudarle a Dios. Y yo quiero que tú entiendas, iglesia, esto: usted ocupa la ayuda de Dios. Dios no ocupa su ayuda. Lo que Él quiere hacer en usted, Él lo puede hacer solo. Pero lo que usted quiere hacer muchas veces, para que sea de Dios, tiene que buscarlo a Él, porque ocupamos su ayuda. Dios le promete a Abraham y a Saraí, le promete un hijo llamado Isaac, que iba a llamarse Isaac, hijo de la promesa. Pero viene Sarita y dice, bueno, yo ya soy viejita, yo creo que mi matrilla se venció, ya está toda vencida, está estirada, ya no tiene cómo gestar algo allá adentro, así que yo tengo una criadita que es bien bonita, está de edad favorable para poder parirle hijo a mi esposo, y viene y le da a Agar. Y le va a ayudar a Dios, dice ella. Y entonces se va a cumplir la promesa, porque Dios me prometió un hijo. Y entonces viene y le da a Agar. Y viene Abraham, bueno, ni corto ni perezoso. Viene mi mujer, pues ven, me la está dando mi mujer. Ay, qué dichoso ese hombre. Imagínense, la mujer de él, en lugar de espantarle, más bien le llevó, mire, tené para que tengas un hijo con ella, porque yo ya estoy viejita. ¿Cuántos hombres no darían la vida por eso? ¿Ah? Imagínense, pero viene, escuche, y le da a Agar y tiene un hijo. Y resulta que cuando nace Ismael, Dios le dice, ese no es el hijo que yo te prometí. Lo voy a bendecir porque es tu simiente.
Porque Agar también tiene promesa. Aunque lo mandes a un estanque allá perdido sin comer por defenderla, a la misma mujer que se la dio después que se enceló con la mujer, con la criada. Y Dios no los desamparó, los tomó. Pero Dios le dijo, ese no era. Porque lo que yo te voy a dar, yo sé cómo te lo voy a dar, cuándo te lo voy a dar, de dónde te lo voy a dar. No ocupo tu ayuda. Si Dios quiere prosperarte, no ocupa que tú juegues la diaria y compres la loto. ¿Me está entendiendo? Si Dios quiere, hermano, que tengas un hogar, no significa que tienes que irte con cualquiera. No, Dios sabe cuándo, cómo y dónde. Dios sabe, otra vez te lo digo, cuándo, cómo y dónde. Las promesas que Él ha dado a tu vida, Él las va a cumplir en su propósito. Allá usted, allá yo, sí quiero esperar o tomar atajos. Amén. Amén. Hay deudas en las que usted está, que usted es que está. Hay deudas en las que usted está, que usted es que está. Porque Dios nunca estará endeudado. Y si usted dice, Dios me metió ahí, ¿cómo va a estar Dios endeudado? Que Dios te puede proveer para pagarla, sí, porque Él es un Dios dueño del oro y la plata. Pero no significa que Dios quería. Amén. Ay, Señor, es que este hombre que tú me diste, ¿estás segura que yo te lo di? Ay, Señor, es que esta mujer que tú me diste, ¿estás seguro que yo te la di? Te dice el Señor. Ahora ya estás ahí, pues aguante, mijita, hasta la eternidad. Aguante, 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 soporte, porque no esperó, no esperó, no esperó. Y si ya Dios le quitó yugos, no se enyugue con lo mismo nuevamente, hermano. Aprenda. Dile de la par, no todo es propósito de Dios. Pero Dios es un Dios de propósito. Otra vez, no todo lo que hago o me pasa es propósito de Dios, pero Dios es un Dios de propósito. Lo que yo tengo que hacer es vivir en su propósito. Porque los pensamientos de Él para mí son más altos que los míos. Sus caminos son más altos que los míos. ¿Me está entendiendo? Él tiene pensamientos de paz y de bien para todos nosotros. Su propósito para nosotros es lo mejor. Lo que tengo que hacer yo es caminar en su propósito, caminar. Yo voy a buscar el altar siempre, yo voy a orar siempre, voy a trabajar con honradez, con honestidad, con esfuerzo, con diligencia. Yo voy a estar siempre en su propósito, yo voy a perdonar, yo voy a pedir perdón, yo voy a hacer esto, voy a estar a cuentas con Él, yo voy a caminar en su propósito. Y lo que Él me diga, yo lo haré. Lo que Él no me diga, no lo haré. Decisiones que Él quiera que tome, yo las tomaré. Decisiones que no quiere que tome, no las tomaré. A donde Él diga que vaya, yo iré. A donde Él no me diga que vaya, yo no iré. Con quien Dios quiere que yo esté, yo voy a estar. Con Dios no, con quien Dios no quiera que yo esté, yo no voy a estar. Porque yo tengo que caminar en su propósito. Amén. Porque lo que Dios tiene para mí es grande. Dile de la par, la bendición de Dios. Dile de la par. Es mecida, rebosante, es grande. Amén. Todo lo que Dios tiene para mí es lo mejor. Amén. Lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor.
Recuerdo cuando yo le estaba pidiendo un carro al Señor, doble cabina como el que tengo. Pues andaba yo ahí queriéndole ayudar al Señor. Y me ponía ahí en Facebook, en Marketplace, ahí, buscando carros doble cabina, más o menos del presupuesto que yo calculaba que le podía llegar. Y buscando. Y me ilusionaba con todos los que miraba. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y preguntaba el precio. Qué feo cuando me daban el precio. Y ahí estaba yo ayudándole al Señor, buscando. Hasta fui algunas veces a ver carros. Y ahí estuve queriéndole ayudar. Este fin de semana mataron a un líder de jóvenes nacional, muy querido, muy amado por muchos, porque fue un encuentro donde él iba a vender el carro, iba a ofrecer el carro, y resulta que le robaron el carro y lo mataron. Porque por Facebook se contactaron, no conocía a las personas. Y yo pregunto de lo que me libró el Señor, porque yo me cité una vez con una persona a que viera mi carro y yo ver el carro que tenía. Y fui a una tolera allá y me vi. Gracias a Dios el hombre con el que me cité era un hombre de Dios también. Y no hubo problema. Pero yo ahí andaba queriéndole ayudar al Señor, y cuando me di cuenta, paré de eso. Porque Dios tenía otra forma, otros medios para darme el carro que yo necesitaba. ¿Me está entendiendo? Entonces no le ayudes a Dios. No le ayudes a Dios. Deja que Él te ayude a ti. Amén. Entonces, no es propósito de Dios que fallemos. No es propósito de Dios que no oremos. No es propósito de Dios que tomemos decisiones incorrectas sin consultarle. No es propósito de Dios que pequemos. Sin embargo, todo, si nosotros nos volvemos a Él esta noche, esta tarde, si nos volvemos a Él de todo corazón, todo eso, Dios lo puede obrar para bien. Amén. Quiero que se ponga en pie. Y quiero dedicarle este versículo a usted que está escuchando, que está en Salmo 138, en el versículo 8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Esta madrugada me levanté a orar y retumbaba ese versículo en mi cabeza. Jehová cumplirá. Vamos, dígalo. Jehová, el Señor, Yahweh, Adonai, como le quiera decir, cumplirá su propósito en mí. Su misericordia es para siempre. No desamparará la obra de sus manos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, perdónanos si hemos ido en contra de tu propósito en nosotros, si hemos estado caminando bajo nuestro propio propósito o bajo el propósito de las tinieblas. Señor, a partir de ahora queremos caminar en tu propósito. Lo que tú digas, diremos. A donde tú digas, iremos. Las decisiones que quieras que tomemos, esas tomaremos. Ayúdanos a aprender a escuchar tu voz que direcciona, porque dice la palabra: mas los que son guiados por mi espíritu, estos son hechos hijos míos. Señor, yo quiero ser guiado por tu Espíritu Santo, que Él me guíe, que Él nos guíe a caminar bajo ese propósito divino. No queremos atender el propósito de las tinieblas, queremos atender tu propósito, que es que tengamos vida y
y que la tengamos en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús. Si alcanzamos nuestras metas, que sea en tu propósito. Si llegamos a algún lugar, que sea en tu propósito. Si logramos algo, que sea en tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Si el precio para alcanzar nuestras metas es ir en contra de tu propósito, o es contaminarnos, es corrompernos, es desviarnos, Señor, no vale la pena. Señor, ayúdanos a caminar en ese propósito para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.